Me he mantenido sola desde los 16 y compré mi primera casa a los 24. En la parrillada familiar, mi mamá gritó que le robé el futuro a mi hermano. Días después, mis padres me demandaron por arruinar sus oportunidades. Lo que pasó después fue absolutamente hilarante. Mi nombre es Lucía. Tengo 24 años y acabo de comprar mi primera casa después de mantenerme por mí misma desde los 16. A través de incontables turnos dobles y vacaciones omitidas, construí mi futuro ladrillo por ladrillo. Ese sueño se convirtió en una pesadilla cuando mi propia madre se paró en mi patio trasero y gritó que le había robado el futuro a mi hermano. Pero nada podría haberme preparado para los papeles legales que llegaron una semana después. Mis padres me estaban demandando por mi propia casa, ganada con tanto esfuerzo. Crecí en Millfield, uno de esos pequeños pueblos del Medio Oeste donde todos conocen tus asuntos antes que tú. Mi familia parecía normal desde fuera, una vida típica de clase media con papá, Tomás, trabajando como contador en la firma local y mamá, Diana, dirigiendo el hogar con mano de hierro y gustos caros. Pero dentro de esas paredes, la dinámica estuvo clarísima desde mis primeros recuerdos. Mi hermano menor, Javier, era el niño dorado, y yo era el segundo plato. Cada logro que tenía se medía contra lo que Javier podría algún día lograr. ¿Saqué calificaciones perfectas? ¡Qué bien! Pero ¿viste cómo Javier metió el gol de la victoria en su partido de fútbol? ¿Gané la feria de ciencias? Javier fue invitado a una fiesta de cumpleaños en la casa del alcalde. El patrón era implacable y agotador. Recuerdo estar sentada en la mesa de nuestra cocina en 10º grado, preguntando nerviosamente a mis padres si podían ayudarme con $300 para un viaje escolar a Washington, D.C. Mi profesor de historia me había recomendado específicamente para este programa de honores. El silencio que siguió todavía resuena en mi memoria. Estamos ahorrando para el futuro de Javier, dijo finalmente mi padre, sin siquiera levantar la vista de su periódico. La universidad no se va a pagar sola, y él tiene un potencial real. ¿Y qué hay de mi futuro?, pregunté en voz baja. Mi madre suspiró como si estuviera siendo particularmente difícil. Lucía, sabes que tu hermano tiene oportunidades especiales por delante. Eres lo suficientemente inteligente como para resolver algo por ti misma. Esa noche, lloré en mi almohada. Pero por la mañana, una determinación se había cristalizado dentro de mí. Si no valía la pena invertir en mi futuro, lo construiría yo misma, sin tomar un solo centavo de ellos nunca más. Al día siguiente después de la escuela, entré en todos los negocios de nuestro pequeño centro. Al atardecer, tenía un trabajo como mesera en el comedor de Carmen a partir de ese fin de semana. La misma Carmen me contrató, una mujer dura pero justa que se convirtió en una de las primeras adultas en ver realmente mi potencial. Esos primeros meses fueron brutales. Iba directamente de la escuela al restaurante, trabajaba hasta el cierre y luego me quedaba despierta hasta tarde terminando la tarea. Mis calificaciones bajaron un poco al principio, lo cual mis padres señalaron de inmediato, pero ajusté mi horario, eliminando cualquier vida social para mantener mi rendimiento académico mientras trabajaba casi 30 horas a la semana. En mi 16º cumpleaños, en lugar de pedir regalos, fui a la cooperativa de crédito local y abrí mi primera cuenta bancaria sin mis padres. La cajera pareció sorprendida cuando insistí en que no se añadieran los nombres de mis padres, pero algo en mi expresión debió comunicar mi seriedad. Ganar mi propio dinero lo cambió todo. La primera vez que conté $1,000 en mis ahorros, me senté en mi cama mirando el extracto bancario con incredulidad. Esto era mío. Había ganado cada centavo. El orgullo que sentí era algo que mis padres nunca me habían dado. Esa terquedad innecesaria ya está pasando de moda, Lucía, comentó mi madre cuando empecé a comprar mi propia ropa, útiles escolares y artículos personales. Somos tus padres. Se supone que esto es lo que debemos hacer. Ustedes dejaron claro a dónde deben ir los recursos familiares, respondí con calma. Estoy respetando su decisión. Esa respuesta la enfureció, pero ¿qué podía decir? ¿Que estaba enojada porque no era una carga financiera? En el restaurante, uno de nuestros clientes habituales era el señor Rodríguez, un asesor financiero jubilado que siempre dejaba generosas propinas. Se dio cuenta de que estaba leyendo un libro de la biblioteca sobre finanzas personales durante un turno tranquilo y comenzó a compartir su sabiduría sobre invertir, ahorrar y construir crédito.
Estas lecciones en el mostrador fueron más valiosas que cualquier cosa que aprendí en la escuela. La mayoría de la gente de tu edad piensa en cómo gastar el dinero, me dijo. Tú ya estás pensando en cómo hacerlo crecer. Esa mentalidad es tu mayor activo. Para mi último año de preparatoria, trabajaba 30 horas a la semana mientras mantenía un promedio de 3.8. Aprendí a funcionar con 6 horas de sueño y me convertí en una experta en maximizar cada minuto de mi día. Cuando llegó la graduación, tenía casi $10,000 ahorrados y una beca parcial para la universidad estatal, suficiente para hacer posibles mis sueños universitarios si continuaba trabajando. La fiesta de graduación conjunta que mis padres organizaron todavía me duele cuando pienso en ella. Supuestamente era para mí y para Javier, que terminaba su penúltimo año con calificaciones apenas aprobatorias. Sin embargo, la celebración presentó una presentación de diapositivas principalmente de los logros de Javier, con mi graduación como una ocurrencia tardía. El pastel incluso decía, «Felicidades, Lucía y futura estrella Javier». Sonreí durante todo el evento, sabiendo que mi cuenta bancaria representaba una libertad que no podían quitarme. La universidad estatal no era la escuela de mis sueños, pero con mi beca académica parcial y la matrícula estatal, era financieramente factible. Había calculado exactamente cuánto necesitaba ganar para cubrir el resto de la matrícula, libros, alojamiento y comida. Mis detalladas hojas de cálculo habrían impresionado a cualquier contador, incluido mi padre, aunque él nunca pidió verlas. Durante la semana de orientación, mientras otros estudiantes de primer año estaban de fiesta y decorando sus dormitorios, yo estaba solicitando trabajos. Mantuve mi puesto en el comedor de Carmen los fines de semana, haciendo el viaje de 2 horas de regreso a Millfield cada viernes por la noche. Para la segunda semana de clases, había asegurado un puesto en la biblioteca del campus que se ajustaba a mi horario de cursos. Mi situación de vivienda no era ideal, una casa de 5 dormitorios compartida con otros 6 estudiantes, pero a $350 al mes, incluyendo servicios, era la opción más económica. Tomé el solarium convertido, que carecía de privacidad pero tenía el alquiler más bajo. El primer invierno fue brutalmente frío con las ventanas con corrientes de aire, pero compré cortinas térmicas en una tienda de segunda mano y usaba capas para dormir. Mientras tanto, Javier comenzó su último año de preparatoria con un auto nuevo que mis padres le regalaron para ayudarlo con las solicitudes universitarias. La ironía no se me escapó mientras esperaba en las paradas de autobús bajo la lluvia. Mi vida social universitaria consistía casi en su totalidad en amistades formadas con otros estudiantes trabajadores. Entendíamos la realidad del otro, cubriendo turnos cuando alguien tenía un examen, compartiendo libros de texto para ahorrar dinero y celebrando pequeñas victorias como encontrar comida gratis en eventos del campus. Sofía, de mi clase de estadística, se convirtió en mi mejor amiga después de que nos uniéramos por trabajar ambas en 2 empleos mientras llevábamos una carga completa de cursos. Algunas personas se la pasan de fiesta en la universidad, dijo una vez, pero nosotras estamos construyendo algo. Puedo sentirlo. El contraste entre mi experiencia universitaria y la de Javier se hizo imposible de ignorar una vez que él comenzó en la Universidad de Westfield, una universidad privada con una matrícula considerable que mis padres de alguna manera se las arreglaron para pagar. Sus redes sociales mostraban fiestas de fraternidad, viajes de vacaciones de primavera y ni un solo trabajo a tiempo parcial. Cada vez que llamaba a casa, lo que se hizo cada vez más raro, mi madre hablaba efusivamente de las conexiones de Javier con exalumnos prominentes y su posición en el equipo de Lecraus. ¿Te has unido a algún club, Lucía?, preguntaba, como si mis 60 horas semanales entre el trabajo y la escuela dejaran espacio para actividades extracurriculares. Fue durante mi segundo año que descubrí mi pasión por los bienes raíces a través de una clase de economía urbana. La profesora Vargas, una expromotora inmobiliaria que había entrado en la academia después de una exitosa carrera, notó mi entusiasmo y se convirtió en mi mentora. Se quedaba después de clase para responder a mis interminables preguntas sobre valores de propiedades, tendencias de desarrollo y estrategias de inversión. La mayoría de los estudiantes ven los bienes raíces como edificios, me dijo. Tú ves los patrones matemáticos y las historias humanas detrás de ellos. Eso es raro. Con el aliento de la profesora Vargas, añadí cursos adicionales durante los veranos, trabajando a tiempo completo en una empresa local de gestión de propiedades mientras tomaba clases. El agotamiento a veces era abrumador. Hubo noches en que lloré de pura fatiga, cuestionando si este camino valía el sacrificio. Pero la alternativa,
Ser financieramente dependiente de padres que claramente favorecían a mi hermano, parecía mucho peor. Las visitas a casa durante las vacaciones se volvieron cada vez más tensas. En el Día de Acción de Gracias de mi penúltimo año, escuché durante 20 minutos las aventuras de Javier en un evento de networking de exalumnos de Westfield antes de que alguien preguntara sobre mis estudios o mi trabajo. Cuando mencioné mi oferta de pasantía en Horizon Realty, una firma respetada en la capital, mi madre simplemente asintió y cambió el tema de nuevo a la beca de Lecroux de Javier. La Navidad de ese año fue particularmente dolorosa. Debajo del árbol había varias cajas grandes para Javier que contenían aparatos electrónicos caros, ropa de diseñador e incluso equipo de esquí para un viaje que mis padres habían planeado para él. Mi regalo fue un suéter genérico con la etiqueta de liquidación aún parcialmente visible donde alguien había intentado quitarla. Lo usé con una sonrisa y me concentré en pasar el día. Esa primavera, conseguí una prestigiosa pasantía en Horizon Realty, trabajando bajo la dirección de Teresa Méndez, una de las mejores agentes del estado. El puesto pagaba lo suficiente como para poder reducir ligeramente mis horas en la biblioteca, dándome el respiro justo para mantener mi promedio. Teresa me enseñó el lado práctico de los bienes raíces que complementaba mi conocimiento académico, desde tácticas de negociación hasta evaluación de propiedades. Fue Teresa quien me habló por primera vez sobre los programas para compradores de primera vivienda que ayudaban a personas con buen crédito pero con pagos iniciales limitados a lograr la propiedad de una casa. Después de una larga discusión sobre mi situación financiera, me miró directamente a los ojos. Fija una fecha objetivo, dijo con firmeza. Con tu tasa de ahorro y trayectoria profesional, podrías ser propietaria de una propiedad a los 25 si eres estratégica. Fijé el objetivo para los 25, pero en privado decidí apuntar a los 24. Cada decisión que tomé a partir de ese momento fue evaluada contra este objetivo. Los viajes de vacaciones de primavera fueron reemplazados por turnos extra. La ropa nueva fue sustituida por hallazgos en tiendas de segunda mano. Salir a cenar se cambió por preparar comidas en grandes cantidades. Cuando se acercaba la graduación, sentí tanto orgullo como resignación, sabiendo que mis padres probablemente se la perderían. Efectivamente, 2 semanas antes de la ceremonia, mi madre llamó para explicar que no podían ir porque Javier tenía un torneo de Lecroux donde podría ser observado por equipos profesionales. Acepté su excusa con una amabilidad practicada, mientras que Sofía y mis otros amigos intervinieron para celebrar conmigo. Lo que mis padres no sabían, porque nunca preguntaron, era que me gradué con un título en negocios y una especialización en finanzas, con préstamos estudiantiles mínimos, y ya había aceptado un puesto a tiempo completo en Horizon Realty, comenzando inmediatamente después de la graduación. Cuando moví el fleco de mi birrete de derecha a izquierda, no solo estaba completando mi educación, estaba entrando de lleno en un futuro hecho por mí misma que ellos nunca habían imaginado para mí. Mi puesto en Horizon Realty comenzó como asistente de Teresa Méndez, pero su mentoría aceleró mi progreso. Mientras que otros recién graduados todavía estaban aprendiendo los conceptos básicos profesionales, yo ya estaba familiarizada con los sistemas, clientes y procedimientos de mi pasantía. 6 meses después, pasé mi examen de licencia de bienes raíces y comencé a tomar mis propios clientes bajo la supervisión de Teresa. La propiedad de una vivienda seguía siendo mi objetivo fijo. Alquilé un apartamento tipo estudio de apenas 40 metros cuadrados con una cocineta tan pequeña que podía tocar ambas paredes simultáneamente. El edificio tenía problemas de mantenimiento y vecinos ruidosos, pero el alquiler estaba $500 por debajo del precio de mercado, lo que me permitía ahorrar la diferencia cada mes. Mis muebles consistían en un futón que también era mi cama, un escritorio que encontré en la acera y 2 sillas plegables. Mi madre se habría horrorizado por el minimalismo, pero cada dólar ahorrado me acercaba a mi meta. Para acelerar mis ahorros, comencé un negocio secundario ayudando a estudiantes de posgrado y jóvenes profesionales a encontrar apartamentos. Si bien no podía cobrar comisiones por alquileres como agente nueva sin pasarlos por Horizon, podía cobrar tarifas de consultoría de búsqueda de apartamentos por crear listas personalizadas de opciones que coincidieran con sus criterios. El boca a boca me mantuvo ocupada por las noches y los fines de semana. «Estás trabajando demasiado», comentó Teresa un día después de encontrarme en la oficina a las 8 de la tarde. «Admiro tu impulso, pero no te quemes antes de llegar a tu mejor momento». Agradecí su preocupación, pero le expliqué mi objetivo de ser propietaria. En lugar de tratar de disuadirme, me presentó a Sandra Sánchez, una agente senior que se especializaba en propiedades de inversión y creación de patrimonio.
Sandra se convirtió en mi segunda mentora, enseñándome sobre la creación de plusvalía, los patrones de apreciación de la propiedad y cómo identificar casas infravaloradas con potencial. Ella había comenzado sin nada en sus 20 y ahora poseía 12 propiedades que generaban ingresos a los 50 años. El secreto, me dijo Sandra, no es solo encontrar clientes, es convertirte primero en tu mejor cliente. Con cada cheque de comisión, aumentaba mis ahorros, viendo crecer mi fondo para el pago inicial mes a mes. Investigué obsesivamente los programas para compradores de primera vivienda, comparando tasas de interés, opciones de asistencia para el pago inicial y criterios de calificación. A los 23 años, 6 meses antes de lo previsto, había ahorrado lo suficiente para un modesto pago inicial, más los costos de cierre y las reservas de emergencia. El proceso de búsqueda de casa comenzó con una claridad absoluta sobre mis parámetros. Necesitaba una propiedad estructuralmente sólida con problemas cosméticos que bajaran el precio, pero que pudieran mejorarse gradualmente. La ubicación era crucial, un vecindario lo suficientemente estable para la apreciación, pero no tan establecido como para que los precios estuvieran inflados. Después de visitar 27 casas, la encontré, una casa tipo rancho de los años 60 de 3 dormitorios con buenos cimientos, pero todo lo demás anticuado. La cocina verde aguacate, los azulejos rosas del baño y los paneles de madera habían ahuyentado a otros compradores. Pero yo vi más allá de los problemas cosméticos la base sólida, el techo nuevo y el espacioso patio. Lo más importante, estaba en un área que mostraba signos tempranos de revitalización, con nuevos negocios abriendo cerca. El precio de venta estaba en el límite superior de mi presupuesto, pero armada con investigación de mercado y datos de ventas comparables, presenté una oferta un 12% por debajo del precio de venta. Después de una breve negociación, acordamos un 7% por debajo, condicionado a la inspección. Los vendedores eran una pareja de ancianos que se mudaban a una comunidad de jubilados y apreciaron mi carta explicando mi viaje hacia la propiedad de la vivienda. El día que firmé los documentos de cierre, solo 2 meses después de mi cumpleaños número 24, me senté en la oficina de la compañía de títulos, conteniendo las lágrimas. La agente que manejaba el papeleo asumió que estaba nerviosa. No te preocupes, dijo amablemente. La primera casa siempre da miedo, pero estás haciendo una gran inversión. No estoy preocupada, respondí. Solo estoy orgullosa. Mudarme fue un proceso simple dados mis escasos bienes. La casa resonaba con el vacío esas primeras semanas, pero gradualmente comencé a llenarla con muebles de segunda mano cuidadosamente seleccionados. Cada sábado se convirtió en día de proyecto mientras aprendía a pintar, reemplazar lámparas y restaurar gabinetes usando tutoriales de YouTube y talleres en la ferretería local. Mis padres sabían que me había mudado porque lo mencioné brevemente durante una de nuestras infrecuentes llamadas telefónicas, pero nunca me pidieron mi dirección. Aún así, ocasionalmente veía el auto de mi madre pasar lentamente por la casa. Nunca se detuvo a visitar, y yo nunca mencioné haberla notado. Javier, ahora en su último año de universidad, ocasionalmente me enviaba mensajes de texto pidiendo pequeños préstamos que yo cortésmente rechazaba. Sus mensajes nunca incluían preguntas sobre mi vida o mi carrera. A medida que pasaban los meses, la casa se transformó. La cocina de aguacate se convirtió en un espacio moderno en blanco y gris. El baño rosa se convirtió en un refugio tipo spa con actualizaciones simples. Cada cambio aumentaba tanto el valor de la propiedad como mi sentido de logro. Los colegas de bienes raíces que me visitaron quedaron impresionados por la plusvalía que estaba creando solo con mi propio esfuerzo. Después de casi un año de ser propietaria y de mejoras significativas, decidí organizar una barbacoa para celebrar tanto el aniversario como la finalización de mi proyecto de jardinería en el patio trasero. A pesar de mis reservas, invité a mis padres y a Javier, junto con familiares, amigos y colegas que habían apoyado mi viaje. ¿Estás segura de invitar a tus padres?, preguntó Sofía mientras me ayudaba a planificar. Has creado esta hermosa vida sin ellos. Siguen siendo familia, dije. Y tal vez ver lo que he logrado cambie algo. A medida que se acercaba el día de la barbacoa, me sumergí en los preparativos. La casa estaba impecable, los muebles nuevos del patio perfectamente dispuestos y el menú planeado para impresionar sin parecer demasiado extravagante. Una parte de mí esperaba que mis padres finalmente me vieran, que realmente vieran lo que había logrado por mi cuenta. Otra parte se preparaba para su indiferencia. Nada podría haberme preparado para lo que realmente sucedió.
La mañana de la barbacoa amaneció soleada y cálida, un clima perfecto para una reunión al aire libre. Me había levantado a las 6 de la mañana marinando carnes, preparando guarniciones y arreglando flores de mi jardín recién plantado. La casa nunca se había visto mejor, con cada proyecto de renovación completo y toques personales que la hacían distintivamente mía. Mi ansiedad crecía a medida que el reloj se acercaba a la hora de inicio de las 2 de la tarde. Sofía llegó una hora antes para ayudar con los preparativos finales, su presencia constante calmando mis nervios. Pase lo que pase hoy con tu familia, dijo mientras arreglaba una bandeja de verduras, recuerda que esta es tu vuelta de la victoria. Tú hiciste esto, Lucía. Todo. Mi tía Judith y mi tío Marcos llegaron después, trayendo un regalo de inauguración de herramientas de calidad para la propietaria que puede arreglar cualquier cosa, como dijo el tío Marcos, con genuino orgullo en su voz. Siempre me habían tratado con el mismo afecto que le mostraban a Javier, una de las pocas relaciones equilibradas en nuestra familia extendida. A las 2:30, la mayoría de los invitados habían llegado, excepto mi familia inmediata. Colegas de Geraisen se mezclaban con mis amigos, todos admirando la transformación de la propiedad. Sandra Sánchez, mi mentora, me apartó con un brindis de champán. Por las inversiones inteligentes y un futuro brillante, dijo, chocando su copa con la mía. He estado en este negocio 30 años, y rara vez he visto a alguien de tu edad con tanta claridad de propósito. A las 3:15, justo cuando empezaba a pensar que no vendrían, la camioneta de lujo de mis padres entró en el camino de entrada con Javier en el asiento trasero. Mi madre salió primero, examinando la reunión con la sonrisa forzada que reservaba para situaciones que consideraba por debajo de sus estándares. Mi padre la siguió, llevando una pequeña bolsa de regalo que parecía ensamblada a toda prisa. Javier salió al final, dirigiéndose inmediatamente hacia la mesa de comida sin saludar a nadie. Lucía, dijo mi madre, dándome un beso al aire cerca de mis mejillas. El vecindario ciertamente se está desarrollando. Tuve que verificar la dirección 2 veces. Es una zona en crecimiento, respondí ecuánimemente. Los valores de las propiedades han aumentado un 12% solo desde que compré. Fue su única respuesta mientras entraba en la casa, buscando inmediatamente defectos. Mi padre me entregó la bolsa de regalo con una palmada incómoda en el hombro. Felicidades por la casa. Es un lindo lugar para empezar. Dentro de la bolsa había una vela aromática genérica con la etiqueta del precio todavía pegada. Le agradecí cortésmente y los invité a explorar la casa y conocer a mis amigos y colegas. Mientras les daba un recorrido, señalando las mejoras que había hecho yo misma, los comentarios de mi madre eran un flujo constante de cumplidos ambiguos. ¿Pintaste estos gabinetes tú misma? Supongo que es una forma de ahorrar dinero. Este baño es creativo, considerando las limitaciones presupuestarias. El dormitorio de invitados sería una bonita guardería algún día, aunque supongo que estás demasiado concentrada en el trabajo para ese tipo de cosas. Mantuve la compostura, años de práctica permitiendo que sus palabras me resbalaran más fácilmente que antes. Lo que no pude ignorar, sin embargo, fue escuchar a mi padre hablar con mi tío Marcos cerca de la parrilla. La graduación de Javier es el próximo mes, decía. Estamos planeando sus próximos pasos. Está considerando tomarse un tiempo para encontrarse a sí mismo antes de comprometerse con una carrera. ¿Dónde vivirá durante este periodo de encontrarse a sí mismo?, preguntó el tío Marcos, con un toque de juicio en su tono. Siempre planeamos que se mudara a una propiedad familiar después de la universidad, respondió mi padre vagamente. Para que se establezca antes de enfrentar el mundo real. Este comentario me confundió profundamente. Mis padres no poseían ninguna propiedad de inversión. Siempre habíamos vivido en la misma casa, y nunca habían mencionado comprar otra. ¿A qué propiedad familiar podría referirse? La parte de la barbacoa comenzó con todos llenando sus platos y encontrando asientos por el patio. El ambiente era agradable, a pesar de la tensión subyacente de mi familia inmediata. Javier ya se había servido 3 cervezas del enfriador y contaba en voz alta historias de la universidad a cualquiera que quisiera escuchar. Después de que todos hubieran comido, choqué mi vaso para hacer un brindis, agradeciendo a todos por celebrar este hito conmigo. Hace un año, recibí las llaves de esta casa, dije. Mucha gente pensó que era demasiado ambicioso para alguien de mi edad, pero todos aquí apoyaron mi visión de alguna manera.
Este hogar representa no solo una inversión financiera, sino la creencia de que con trabajo duro y determinación, podemos crear la vida que queremos, sin importar de dónde empecemos. La mayoría de los invitados levantaron sus copas en respuesta, con murmullos de bravo, y bien dicho. Pero mi madre se levantó abruptamente, su silla raspando duramente contra el patio. «Le robaste el futuro a tu hermano», gritó, señalándome directamente, con el rostro enrojecido por lo que parecía ser una ira genuina. El patio cayó en un silencio de shock. Incluso los pájaros del vecindario parecieron dejar de piar. «Mamá», logré decir, completamente sorprendida, «¿de qué estás hablando?» «Esta casa», continuó, con la voz temblorosa. «Este vecindario. Hemos estado observando esta área durante años, planeando el futuro de Javier. Lo sabías. Debes haberlo sabido con tus conexiones inmobiliarias». Mi padre se paró a su lado, asintiendo. Estábamos esperando que Javier terminara la universidad antes de ayudarlo a comprar su primera propiedad. Tú te metiste con tu conocimiento interno y tomaste la oportunidad que estábamos guardando para él. Los miré a ellos y luego a Javier, que sonreía ligeramente detrás de ellos, y luego de nuevo a mis padres, tratando de procesar esta extraña acusación. «Eso no es cierto en absoluto», dije finalmente. «Encontré esta casa a través de mi propia investigación. Nunca han mencionado ningún interés en este vecindario o en comprar una propiedad para Javier». «No deberíamos haber tenido que mencionarlo», espetó mi madre. «Una buena hija habría consultado con su familia antes de hacer un movimiento tan egoísta». Javier se adelantó, tambaleándose ligeramente por el alcohol. «Sí, hermanita. Como el hijo, debería haber tenido la primera oportunidad de una propiedad. Es como, tradicional. Lo absurdo de la situación podría haber sido cómico si no fuera tan hiriente. Estas personas nunca habían contribuido con $1 a mi educación, nunca me habían ayudado con la vivienda, ni siquiera habían expresado interés en mi carrera en bienes raíces. Ahora afirmaban que de alguna manera les había robado una oportunidad que nunca se discutió conmigo. Creo que deberían irse, dije en voz baja pero firme. Todos ustedes. Estás eligiendo esta casa por encima de tu familia, jadeó mi madre dramáticamente. No, estoy eligiendo mi dignidad por encima de su historia revisionista, respondí. Por favor, váyanse. Mientras recogían sus cosas en medio de miradas incómodas de otros invitados, mi tía Judith se acercó a mi madre con fuego en los ojos. Diana, me he mordido la lengua durante años viendo cómo tratas a Lucía, dijo lo suficientemente alto para que otros la oyeran. Pero esto es inaceptable. Esa chica se ha matado trabajando mientras tú le has dado todo a Javier. Deberías avergonzarte. Mi madre resopló indignada, pero no ofreció refutación mientras se iban. Los invitados restantes se unieron a mi alrededor, ayudando a limpiar mientras expresaban su sorpresa por lo que habían presenciado. Las dinámicas familiares son complicadas, dijo Sandra suavemente mientras los últimos invitados se iban. Pero lo que vi hoy no fue complicado. Fue manipulación emocional pura y dura. No dejes que disminuya lo que has logrado. Después de que todos se fueron, me senté sola en mi patio, repasando la extraña confrontación. ¿Me había perdido de alguna manera conversaciones sobre los planes de inversión de mis padres? ¿Había algo de verdad en su acusación? Una profunda reflexión no arrojó nada. Esta era una narrativa que habían creado para justificar su continuo favoritismo hacia Javier, ahora que mi éxito era innegable y visible. Lo que no podría haber imaginado entonces era que esta confrontación pública era solo el acto de apertura de un drama que se volvería mucho más formal, mucho más absurdo, y en última instancia, mucho más liberador de lo que podría haber anticipado. La semana siguiente a la barbacoa, me sumergí en el trabajo, tratando de procesar la extraña confrontación con mi familia. Varios clientes comentaron mi distracción durante las visitas, pero lo atribuía a alergias estacionales en lugar de explicar la verdad. El miércoles por la tarde, estaba en la oficina preparando documentos para un cierre cuando la recepcionista me llamó a la recepción. Un hombre de rostro severo con un traje arrugado esperaba, con un sobremanila en la mano. «¿Lucía Montoya?», preguntó secamente. «Sí, soy yo», respondí. «Ha sido notificada», dijo, metiendo el sobre en mis manos antes de darse la vuelta para irse. Varios colegas presenciaron el intercambio, sus expresiones variaban de la preocupación a la curiosidad.
Con las mejillas ardiendo, me retiré a una sala de conferencias privada para examinar el contenido. El documento legal dentro era casi incomprensible a primera vista. Mis propios padres, Tomás y Diana Montoya, me estaban demandando a mí, su hija. Las acusaciones eran tan extravagantes que tuve que leerlas 3 veces para creer lo que estaba viendo. Cargo 1. Enriquecimiento injusto mediante la explotación del conocimiento familiar. Cargo 2. Interferencia intencional con la herencia esperada. Cargo 3. Apropiación indebida de oportunidad familiar. La demanda alegaba que yo había utilizado deliberada y maliciosamente mi conocimiento de bienes raíces para interceptar una oportunidad de inversión inmobiliaria destinada legítimamente al hijo de los demandantes, Javier Montoya. Además, afirmaba que había accedido a conexiones y recursos familiares para asegurar mi posición en la industria de bienes raíces, debiendo por lo tanto una contraprestación financiera a mis padres. La parte más impactante llegó en la sección de reparación solicitada. Mis padres exigían, 1. La venta forzada de mi casa, con todas las ganancias entregadas a Javier, o 2. Un pago de $200,000 para igualar los recursos familiares y compensar la oportunidad perdida. Me temblaban las manos mientras leía la línea de la firma donde mis 2 padres habían firmado sus nombres en este relato ficticio de la realidad. Mantuve la compostura el tiempo suficiente para decirle a mi gerente que necesitaba el resto del día libre debido a una emergencia familiar. En mi coche, en el estacionamiento de la oficina, finalmente me derrumbé, sollozando incontrolablemente hasta que me dolió la garganta y me ardieron los ojos. Cuando el shock inicial se calmó lo suficiente como para pensar coherentemente, llamé a la única persona que sabía que entendería la dinámica familiar en juego, mi tía Judith, la hermana de mi madre. «¿Hicieron qué?», exclamó después de que le expliqué la situación. «Lucía, esto va más allá de lo disfuncional. Esto es delirante. No sé qué hacer», admití, con la voz quebrada. «No puedo permitirme una larga batalla legal. ¿Y si pierdo mi casa?». «Escúchame», dijo tía Judith con firmeza. «No vas a perder tu casa. Esta demanda es una tontería frívola. Mi amiga Bárbara es una excelente abogada especializada en derecho de familia. La llamaré ahora mismo y te reunirás con ella mañana». Fiel a su palabra, tía Judith organizó una reunión para la mañana siguiente con Bárbara Martínez, una abogada formidable con 20 años de experiencia. La oficina de Bárbara proyectaba competencia y éxito sin ostentación, muy parecida a la mujer misma. «He revisado la demanda», dijo Bárbara después de las presentaciones, con un profundo surco entre las cejas. «En mis 20 años de práctica, esta es una de las demandas más frívolas que he encontrado». Desafortunadamente, frívola no significa que podamos ignorarla. Me guió a través del proceso legal que se avecinaba, explicando que, si bien el caso no tenía mérito, necesitaríamos responder formalmente y potencialmente ir a juicio para que fuera desestimado. «La buena noticia», continuó Bárbara, «es que podemos contrademandar por los honorarios legales y potencialmente por acoso. La mala noticia es que esto costará dinero por adelantado». Mi corazón se hundió cuando citó su tarifa de anticipo. Drenaría una porción significativa de mi fondo de emergencia, dinero que había estado ahorrando para futuras mejoras en la casa. «Entiendo si necesitas tiempo para considerarlo», dijo Bárbara, notando mi expresión. «No», respondí con firmeza. «He trabajado demasiado duro por mi casa. No voy a dejar que me la quiten o me extorsionen dinero. Quiero luchar contra esto». Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo, consultas legales y noches de insomnio. Bárbara presentó nuestra respuesta, negando todas las acusaciones y añadiendo una contrademanda por honorarios legales, difamación y acoso. La tensión financiera fue considerable. Más allá de los honorarios de Bárbara, el costo emocional afectó mi rendimiento laboral, impactando potencialmente mis comisiones. Comencé a aceptar clientes adicionales los fines de semana para asegurarme de poder cubrir todos los gastos. Mis colegas en Geraisen me apoyaron una vez que entendieron la situación. Teresa reorganizó los horarios para darme mejores oportunidades de listado, y Sandra me refirió varios clientes. «Las demandas familiares se encuentran entre las más feas», me dijo Sandra durante un momento particularmente bajo. «Pero eventualmente terminan, y serás más fuerte por haberte mantenido firme». Una carta anónima llegó a mi oficina una semana después de ser notificada. Dentro había una nota escrita a mano de un vecino que vivía frente a mis padres.
Pensé que deberías saber que tu madre pasa por tu casa casi a diario tomando fotos. Podría ser relevante para tu situación. Mantente fuerte, de alguien que admira lo que has construido. Esta información era tanto espeluznante como potencialmente útil para nuestro caso. Bárbara la añadió a nuestro creciente archivo de evidencia. El descubrimiento más inquietante llegó cuando el proceso de investigación de Bárbara reveló que Javier había estado diciendo a conocidos mutuos durante meses, antes de la compra de mi casa, que sus padres le iban a comprar una propiedad en ese mismo vecindario como regalo de graduación. Incluso había llevado a amigos a pasear por la zona, señalando las casas que podría elegir cuando llegara el momento. Así que crearon esta narrativa sin discutirla nunca contigo, señaló Bárbara durante nuestra sesión de estrategia. Y cuando tú, por coincidencia, compraste en el área que ellos habían designado privadamente para Javier, construyeron una historia de robo en lugar de coincidencia. ¿Pero por qué demandarme?, pregunté. ¿Qué esperan ganar? La expresión de Bárbara era grave. ¿Control? Has construido una vida independiente de su narrativa. Algunos padres no pueden manejar eso, especialmente cuando han invertido tanto en la narrativa del niño dorado. Desarrollamos una estrategia de dos frentes, defendernos legalmente contra sus afirmaciones infundadas mientras recopilábamos pruebas de mi completa independencia financiera desde los 16 años. Bárbara también sugirió que consideráramos un enfoque más público. Los secretos familiares prosperan en la oscuridad, dijo. A veces, el mejor desinfectante es la luz del sol. A medida que avanzaban los procedimientos legales, obtuvimos registros financieros a través del proceso de descubrimiento, que revelaron algo impactante. A pesar de las afirmaciones de estar ahorrando para el futuro de Javier, mis padres prácticamente no tenían ahorros. De hecho, tenían una deuda significativa en tarjetas de crédito, gran parte de ella aparentemente relacionada con los gastos del estilo de vida de Javier. Esto explica la intensidad de su reacción, observó Bárbara. Se han estado sobrecargando financieramente por Javier durante años. Tu éxito sin su ayuda es un desafío directo a la historia familiar que han construido. La noche antes de nuestra primera comparecencia en el tribunal, apenas dormí. Todo por lo que había trabajado estaba en juego, no solo financieramente, sino emocionalmente. Por la mañana, el agotamiento se había transformado en una determinación férrea. Mis padres nunca habían luchado por mí, pero yo lucharía absolutamente por mí misma. Prepararme para el juicio se convirtió en mi segundo trabajo. Cada noche después del trabajo, organizaba meticulosamente documentos que probaban mi independencia financiera, extractos bancarios que mostraban depósitos regulares de mis trabajos de adolescente, declaraciones de impuestos presentadas de forma independiente desde los 17 años, documentos de préstamos estudiantiles a mi nombre y un rastro de pagos de alquiler y contribuciones de ahorro que llevaron a mi solicitud de hipoteca. Bárbara fue igualmente minuciosa, recopilando declaraciones de mis antiguos empleadores detallando mi ética de trabajo, cartas de profesores sobre mis logros académicos sin apoyo parental y documentación de mi prestamista hipotecario confirmando que había calificado para mi préstamo basándome únicamente en mi propio mérito e historial de crédito. Tía Judith contribuyó con su propia evidencia, proporcionando fotos de la infancia que mostraban el patrón de favoritismo, notas de eventos familiares donde se celebraba a Javier mientras mis logros pasaban desapercibidos, y su propio testimonio escrito sobre la dinámica familiar que había presenciado durante décadas. A medida que nuestro caso se fortalecía, la estrategia de Bárbara se hizo clara. No solo nos defenderíamos de sus absurdas afirmaciones, sino que también presentaríamos una contranarrativa completa, exponiendo la verdad de mi viaje y su trato hacia mí. El proceso de descubrimiento arrojó varias revelaciones impactantes. Los registros financieros de mis padres mostraban que, de hecho, habían estado buscando propiedades en mi vecindario, pero solo después de que yo hubiera cerrado la compra de mi casa. Su afirmación de años de planificación era demostrablemente falsa. Aún más condenatorio, descubrimos que Javier había acumulado más de $30,000 en deudas de tarjetas de crédito a nombre de mis padres durante la universidad, lo que explicaba su repentina desesperación financiera. La propiedad familiar a la que se habían referido vagamente solo existía en su fantasía, una promesa hecha a Javier que no tenían los medios para cumplir. Bárbara presentó una moción previa al juicio, resumiendo estos hallazgos y solicitando la desestimación inmediata de su caso. El juez programó una audiencia para la semana siguiente. La mañana de la audiencia, me vestí con mi atuendo más profesional, un traje azul marino que usaba para reuniones importantes con clientes.
Bárbara me encontró en las escaleras del juzgado, arrastrando una pequeña maleta de documentos detrás de ella. ¿Lista para terminar con esta tontería?, preguntó con una determinación confiada. Dentro de la sala del tribunal, vi a mis padres por primera vez desde la barbacoa. Se sentaron con su abogado, un hombre de aspecto nervioso que no paraba de barajar papeles. Mi madre evitaba el contacto visual mientras mi padre me miraba con una expresión que mezclaba ira y algo que podría haber sido vergüenza. Javier se sentó directamente detrás de ellos, navegando en su teléfono, como si estuviera aburrido por los procedimientos que determinarían si recibía una casa que no se había ganado. Cuando la jueza entró, una mujer severa de unos 60 años con ojos penetrantes y una actitud seria, la atmósfera en la sala se intensificó. Revisó el resumen del caso con el ceño cada vez más fruncido. Antes de comenzar, dijo, mirando por encima de sus gafas de leer, quiero dejar claro que he revisado los alegatos de este caso a fondo. Procedan en consecuencia. El abogado de mis padres fue el primero, presentando nerviosamente su afirmación de que yo de alguna manera había robado una oportunidad inmobiliaria destinada legítimamente a mi hermano. Mientras hablaba, la expresión de la jueza se volvía cada vez más incrédula. Está sugiriendo, interrumpió, que la acusada tenía la obligación legal de abstenerse de comprar una propiedad en un vecindario que sus padres podrían haber estado considerando para su hermano, a pesar de no haber sido informada nunca de este supuesto plan. El abogado balbuceó una respuesta sobre obligaciones familiares y acuerdos entendidos. El ceño de la jueza se profundizó. Cuando llegó el turno de Bárbara, fue magnífica. En lugar de una larga apertura, simplemente rodó 3 cajas de evidencia, colocándolas ante el estrado del juez con un golpe sordo. Su señoría, la acusada se ha mantenido financieramente desde los 16 años sin asistencia parental. La caja 1 contiene registros financieros completos que demuestran esta independencia. La caja 2 contiene testimonios de empleadores, educadores e instituciones financieras, confirmando el camino autosuficiente de la acusada hacia la propiedad de la vivienda. La caja 3 contiene evidencia de que las afirmaciones de los demandantes no solo carecen de fundamento, sino que fueron fabricadas deliberadamente después de los hechos. Procedió a desmantelar metódicamente cada alegación, presentando documentación clara que contradecía cada afirmación que mis padres habían hecho. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé al estrado de los testigos con una calma sorprendente. Bárbara me guió a través de mi historial de independencia, mi desarrollo profesional y el proceso de compra de la casa. Hablé con claridad y confianza sobre mi viaje, mirando ocasionalmente a mis padres, cuyas expresiones habían cambiado de la justicia propia a la incomodidad. El contrainterrogatorio del abogado de mis padres fue débil y desorganizado. Intentó insinuar que había usado conexiones familiares para salir adelante, pero no pudo nombrar un solo caso específico cuando se le presionó. Mi madre testificó a continuación, ofreciendo una actuación emotiva sobre las expectativas familiares y la decepción maternal. Sin embargo, bajo el contrainterrogatorio de Bárbara, su historia se desmoronó rápidamente. Señora Montoya, afirma que ha estado planeando comprar una propiedad para su hijo durante años. ¿Puede proporcionar alguna documentación de estos planes, cuentas de inversión, correos electrónicos guardados con agentes inmobiliarios, investigación de propiedades? Bueno, no, admitió mi madre a regañadientes. Era un entendimiento dentro de la familia. Un entendimiento que nunca le comunicó a su hija. ¿Correcto? Ella debería haberlo sabido, insistió mi madre débilmente. Su señoría, respondió Bárbara, no estoy al tanto de ningún requisito de telepatía en el derecho de familia. Varias personas en la sala reprimieron la risa, incluida, notablemente, la jueza. El testimonio de mi padre fue aún más perjudicial para su caso. Bajo presión, admitió que la demanda tenía la intención principal de darle una lección a Lucía sobre la lealtad familiar en lugar de abordar cualquier agravio legal real. El testimonio más impactante provino de Javier, a quien Bárbara llamó como testigo a pesar de las objeciones del abogado de mis padres. Señor Montoya, comenzó Bárbara amablemente. ¿Cuándo le dijeron sus padres por primera vez que planeaban comprarle una casa después de la graduación? Javier se movió incómodo. No recuerdo exactamente. Siempre fue como... Entendido. Y sin embargo, usted le dijo a varios amigos específicamente que sus padres le comprarían una casa en el vecindario de su hermana meses antes de que ella comprara allí. ¿Cómo sabía sobre ese vecindario si no había un plan específico?
Supongo que simplemente me gustaba la zona, murmuró. Entonces, ¿usted seleccionó el vecindario? No fue elección de sus padres. Bueno, sí. Les dije que ahí era donde quería vivir. ¿Cuándo exactamente les dijo esto? Los ojos de Javier se desviaron hacia sus padres. No sé, tal vez la Navidad pasada. Bárbara sonrió levemente. La Navidad pasada, meses después de que su hermana ya hubiera cerrado la compra de su casa. Gracias por esa aclaración. Después de casi 3 horas de testimonios, la jueza convocó un receso. En el pasillo, Bárbara estaba confiada. No tienen caso, me aseguró. Sus propios testimonios contradicen sus afirmaciones. Cuando regresamos a la sala, mis padres estaban acurrucados con su abogado, que parecía cada vez más angustiado. Se acercó a Bárbara, solicitando una conferencia privada, que la jueza permitió. Cuando regresaron, Bárbara me informó que mis padres habían ofrecido retirar su demanda si yo aceptaba no reclamar los honorarios legales. Es tu decisión, dijo. Podemos terminar esto ahora, o podemos presionar por una desestimación completa con honorarios y la contrademanda. Consideré la oferta brevemente, luego negué con la cabeza. Me hicieron pasar por esta pesadilla, dañaron mi reputación profesional y trataron de quitarme mi casa. Quiero el fallo de la jueza y quiero que mis costos sean cubiertos. Cuando se reanudaron los procedimientos, la jueza ni siquiera necesitó escuchar los argumentos finales. He visto suficiente, dijo con firmeza. Este tribunal no encuentra mérito alguno en las reclamaciones de los demandantes. La demanda se desestima con prejuicio. Se quitó las gafas, mirando directamente a mis padres. Además, este tribunal concede la moción de la acusada para que los honorarios legales sean pagados en su totalidad por los demandantes. La naturaleza infundada de esta demanda ha desperdiciado el tiempo y los recursos del tribunal, sin mencionar el costo emocional y financiero para la acusada. No había terminado. Rara vez opino desde el estrado, pero me siento obligada en este caso. Señor y señora Montoya, su hija ha demostrado una responsabilidad, ética de trabajo y perspicacia financiera excepcionales. En lugar de intentar castigar su éxito a través de un litigio frívolo, harían bien en aprender de su ejemplo. Mientras nos levantábamos para irnos, mi madre permaneció sentada, con el shock evidente en su rostro. Mi padre miraba al suelo mientras Javier ya se había escabullido de la sala. Afuera, en las escaleras del juzgado, finalmente exhalé por completo por primera vez en semanas. Se acabó, dijo Bárbara, apretando mi hombro. Y por si sirve de algo, esa jueza quedó impresionada contigo. Yo también. Gracias por creerme, respondí, con lágrimas de alivio amenazando. No solo te creí, sonrió Bárbara. Creí en ti. Hay una diferencia. Mientras conducía a casa, el peso de años de buscar la aprobación de mis padres finalmente comenzó a levantarse de mis hombros. La demanda, tan dolorosa como había sido, había forzado un ajuste de cuentas final con la verdad que había estado evitando, mis padres nunca verían mi valor. Pero ahora, de manera definitiva y legal, lo había demostrado de todos modos. Los días posteriores a la victoria judicial fueron extrañamente anticlimáticos. Había ganado de manera concluyente y completa, pero no hubo celebración. El triunfo estaba ensombrecido por la finalidad de lo que se había perdido, quizás más exactamente, de lo que nunca había existido realmente, una relación sana con mis padres. Regresé al trabajo, donde la noticia de la desestimación de la demanda ya se había extendido. Mis colegas me felicitaron, pero respetaron las complejas emociones visibles en mi rostro. Teresa despejó mi agenda de la tarde el primer día de regreso. Tómate un tiempo, dijo amablemente. Las victorias legales y la curación emocional operan en diferentes líneas de tiempo. Esa noche, me sorprendió una reunión inesperada en mi casa. Sofía, Sandra, tía Judith, tío Marcos y varios amigos y colegas llegaron con comida, vino y abrazos de apoyo. Queríamos que supieras que no estás sola, explicó Sofía, arreglando platos en mi mesa de comedor, que yo misma había restaurado el verano anterior. Aún más sorprendente fue el sobre que Teresa me entregó, que contenía impresiones de una campaña de GoFundMe que mis colegas habían creado para ayudar a cubrir mis gastos legales. Recaudamos $8,000, dijo. La historia resonó en mucha gente, Lucía. Tu determinación los inspiró.
Abrumada por su generosidad, tomé una decisión en el acto. No puedo aceptar este dinero. La jueza otorgó los honorarios legales, que eventualmente deberían cubrir mis costos. Entonces, ¿qué te gustaría hacer con él?, preguntó Sandra. La respuesta llegó de inmediato: crear una beca para estudiantes independientes como yo lo fui. Jóvenes que se mantienen a sí mismos y que necesitan un poco de ayuda para alcanzar sus metas. Esta decisión llevó a la creación del Fondo de Becarios Hechos a sí mismos, que establecí a través de la Fundación Comunitaria Local. El dinero inicial de GoFundMe creció a medida que otros contribuyeron, proporcionando finalmente varias becas anualmente. La demanda había revelado verdades dolorosas, pero también había aclarado límites necesarios. Redacté una carta a mis padres describiendo mis términos para cualquier contacto futuro: respeto por mi independencia, reconocimiento de su comportamiento dañino y terapia familiar si deseaban reconstruir una relación. Envié la carta por correo certificado, pero no tenía expectativas de respuesta. Mi enfoque se centró en cambio en procesar la experiencia y crecer a partir de ella. Encontré una terapeuta especializada en trauma familiar, la doctora Romero, quien me ayudó a reconocer patrones que había normalizado y a desarrollar expectativas más saludables. Tu capacidad para crear estabilidad a pesar de tu crianza es notable, señaló la doctora Romero en una sesión. Pero reconocer el dolor no disminuye tu fuerza. De hecho, la realza. Durante 3 meses, no tuve contacto con mi familia inmediata. Durante este tiempo, me reconecté con miembros de la familia extendida que se habían distanciado de mis padres años atrás. A través de estas conversaciones, obtuve contexto para el comportamiento de mis padres. Tu madre siempre ha medido su valía a través del estatus y las apariencias, explicó mi tía Judith durante un café. Cuando te negaste a jugar según sus reglas, desafiaste todo su sistema de valores. Mientras tanto, mi vida profesional floreció. El enfoque que antes había dirigido a defenderme de la demanda de mi familia ahora impulsaba mi avance profesional. Fui ascendida a agente senior en Geraisen, con mi propio equipo de agentes junior para guiar. Mi experiencia personal me inspiró a comenzar un blog sobre independencia financiera para adultos jóvenes. Escribir sobre mi viaje, al principio de forma anónima y luego gradualmente más abiertamente, me conectó con otros que habían tenido experiencias similares. El blog finalmente me llevó a dar charlas en escuelas secundarias locales sobre planificación financiera práctica. 5 meses después del caso judicial, recibí una carta de un abogado desconocido. Mi corazón se aceleró, temiendo otro ataque legal, pero el contenido fue inesperado. Javier había solicitado trabajos después de la graduación, pero luchaba por encontrar empleo. Mis padres, finalmente enfrentando la realidad financiera, ya no podían mantenerlo. La carta era una consulta formal sobre si podría considerar emplearlo en Geraisen. Decliné cortés pero firmemente. 6 meses después del juicio, llegó una comunicación aún más sorprendente, una carta escrita a mano de mi padre. El tono era diferente a todo lo que había recibido de él antes, humilde y reflexivo. He tenido tiempo para pensar en el camino que ha tomado nuestra familia, escribió. Aunque no puedo deshacer el pasado, quiero que sepas que reconozco el daño que causamos. A tu madre le cuesta reconocer esto, pero ya no puedo fingir que actuamos apropiadamente. Si estás dispuesta, me gustaría reunirme, solo nosotros dos. Después de discutirlo con la doctora Romero, acepté reunirme con mi padre en una cafetería neutral. El hombre que llegó parecía disminuido de alguna manera, la figura autoritaria de mi infancia reemplazada por alguien reconociblemente humano y defectuoso. Lucía, comenzó torpemente, no sé por dónde empezar. La verdad sería un buen comienzo, respondí ecuánimemente. Lo que siguió fue una conversación sorprendentemente sincera. Mi padre explicó que mi madre siempre había luchado con la ansiedad por la seguridad financiera y el estatus social. Su enfoque en Javier provenía de su creencia de que los hijos eran una seguridad más confiable para los padres en la vejez, un valor de su propia crianza problemática. No excusa cómo te tratamos, reconoció. Pero quiero que sepas que nunca se trató de que tú carecieras de valor. Se trató de nuestros propios miedos y fracasos. También reveló que mi madre había estado viendo a un terapeuta desde la demanda, enfrentando problemas de larga data por primera vez. Javier se había mudado a otro estado para un puesto de nivel de entrada, finalmente enfrentando responsabilidades de adulto. Si quieres alguna relación en el futuro, le dije con firmeza,
Hay condiciones, honestidad total, respeto por mis límites y terapia familiar si mamá quiere participar. Él asintió, entendiendo que esto no era negociable. El camino para reconstruir incluso una relación familiar básica fue largo y a menudo incómodo. Mi madre inicialmente se negó a la terapia conjunta, luego aceptó a regañadientes al darse cuenta de que yo no cedería en este requisito. Nuestra primera sesión fue tensa, con su postura defensiva, que solo se suavizó gradualmente cuando se la confrontó con ejemplos específicos de comportamiento pasado. Pensé que te estaba impulsando a ser lo mejor de ti, afirmó. No, corregí con calma. Me estabas empujando a desaparecer. En los meses siguientes, se acumularon pequeños pasos. Mi madre nunca logró una disculpa completa, pero su comportamiento cambió notablemente. Mi padre hizo esfuerzos más consistentes por conectarse, ocasionalmente preguntando sobre mi trabajo con interés genuino. El desarrollo más inesperado llegó 8 meses después del caso judicial, cuando Javier me contactó directamente. Había estado luchando en su nuevo trabajo y en su vida sin subsidios parentales. No sé cómo lo hiciste, admitió durante una incómoda llamada telefónica. Nunca me di cuenta de cuánto estaban haciendo por mí hasta que se detuvo. No fue fácil, respondí, sin regodearme ni minimizar. ¿Podríamos hablar alguna vez sobre presupuestos y esas cosas? Estoy como ahogándome aquí. Esto condujo a una reconciliación cautelosa con mi hermano. No ofrecí ayuda financiera, pero sí compartí conocimientos sobre cómo construir crédito, vivir dentro de tus posibilidades y desarrollar habilidades profesionales. Nuestra relación nunca sería cercana, pero evolucionó hacia algo basado en el respeto mutuo en lugar del resentimiento. Un año después de la demanda, organicé otra barbacoa. Esta vez, invitando solo a mi familia elegida, amigos, colegas y los pocos parientes que me habían apoyado constantemente. Celebramos no solo mi casa, sino la comunidad que había construido a mi alrededor. Durante esta reunión, Sandra hizo un brindis, por Lucía, quien nos enseñó a todos que a veces la herencia más valiosa no es lo que te dan, sino lo que construyes para ti misma. Mientras el sol se ponía sobre mi patio trasero, que ahora contaba con un jardín que yo misma había diseñado y plantado, reflexioné sobre cuán diferente se sentía este evento de la desastrosa barbacoa de un año antes. La ausencia de toxicidad hacía que todo fuera más brillante, más genuino. En los 2 años transcurridos desde entonces, he expandido mi trabajo, ayudando a jóvenes a alcanzar la independencia financiera. El fondo de becas ha apoyado a 12 estudiantes. Mi blog se ha convertido en un centro de recursos para otros que navegan por las dinámicas financieras familiares. Recientemente comencé a trabajar en un libro sobre mi experiencia, con la esperanza de llegar a aún más personas que necesitan escuchar que pueden construir algo hermoso en sus propios términos. Mi relación con mis padres sigue siendo complicada, limitada a reuniones familiares ocasionales con límites claros. Nunca serán los padres comprensivos que una vez anhelé, pero ya no necesito que lo sean. La familia que he elegido me rodea con un apoyo genuino, y la vida que he construido es un testimonio de lo que es posible cuando crees en ti misma lo suficiente como para seguir adelante.